Flaxolab presenta Incidencias mayores en el debate constitucional. Amigos y amigas de Flaxolab, hoy día tenemos el tremendo orgullo, la tremenda oportunidad de poder entrevistar a Patricio Fernández, periodista. Patricio estudió literatura y filosofía en la Universidad Católica de Chile e historia del arte renacentista en la Universidad de Florencia. Fue fundador y exdirector del quincenario de Clinic y panelista del programa Mesa Central de T13 Radio. Además es autor de diversos libros y es una persona que ejerce influencia en la opinión de nuestro país. Hemos querido partir con él esta ronda de entrevistas a constitucionales y bueno, sin más, muy buenos días, Patricio. Hola Paula, mucho gusto. Mucho gusto conversar contigo aquí de esto y de los temas que vayan requiriendo ustedes en Flaxo, institución que uno admira tanto además. Muchas gracias. Una institución que además está muy comprometida, aunque está un poco cuestionada. Este último tiempo salió fortalecida de ese cuestionamiento justamente por su trayectoria y su compromiso con los temas sociales. Patricio, el envejecimiento de la población es un tema relativamente reciente, pero de alto impacto. Se dice a nivel de las grandes transformaciones que será la tecnología, el medio ambiente y el envejecimiento de la población lo que va a marcar el destino. ¿De qué manera el tema de las personas mayores ha aparecido en la discusión constitucional? A ver, mira, en primer lugar, yo te puedo contar de manera personal cómo en el distrito por el que yo fui candidato, que es el distrito 11, tuve y tengo una relación bastante permanente y cercana con organizaciones de gente mayor, que a ellos, dicho sea de paso, le cargan todos los eufemismos, odian todos los eufemismos que se usan para referirse además a esa condición en la que no será de la que nadie quedará exento, digamos, salvo que sucedan tragedias. De manera que esa conversación la he tenido, y una de las cosas que me ha llamado mucho la atención ahí es justamente que estas personas mayores son personas en un porcentaje todavía muy activas, muy vitales, muy inteligentes, y que al mismo tiempo están preocupadas con mucha conciencia de la cercanía y de los problemas que se le vienen junto con otros que participan de esa misma conversación, que ya los viven. O sea, es como, digamos, un estado de lucidez respecto de algo que en cualquier momento se vuelve vulnerabilidad, pero que en el momento en que incluso lo están hablando, es como conciencia de un estado humano, de un momento de evolución que hace 5 minutos atrás no lo hubieran pensado o no se hubieran visto de la misma manera. Esto para decir que como tú introducías esta conversación, es algo que no se puede obviar. Estamos viviendo más. Tenemos un periodo de vida más largo en el que no estamos ya trabajando rentablemente como en otro tiempo. ¿Y qué hacemos ahí? Yo diría, por eso es que entran tantas cosas en esto. No es un artículo, no es una preocupación, es un sistema de preocupaciones. En esto entra el tema de las pensiones, en esto entra el tema de la salud, en esto entra el tema del acceso a la cultura, en esto entra el tema de la inclusión y facilitamiento de que todos puedan ingresar a todos los lugares y participar de los distintos bienes que oferta el Estado. En fin, o sea, creo que es un sistema. Y también es un sistema que sí puede tener una mención particular, especialmente en el catálogo de derechos fundamentales, que puede apuntar al cuidado de una vejez digna o que habría que adjetivarlo, digamos, de la manera más correcta, pero que se ponga eso como una preocupación del Estado. Hay grupos que están pensando y en los que uno ha participado ahí en torno a este tema, o sea, no es una preocupación que no esté, es una preocupación que está. Y que, como te decía, creo que forma parte
de un sistema complejo de preocupaciones. O sea, que esto es algo que también es interesante, que se da en la discusión constitucional, que son las titularidades en el tema de los derechos fundamentales. Y acá, claro, está por una parte la preocupación por el viejo, pero está básicamente la preocupación porque se cumplan y respeten los derechos fundamentales que todo ser humano tiene desde el momento que lo es. Mira qué interesante. Bueno, Patricio nos dice, es un sistema de preocupaciones, muy en sintonía con lo que venimos hablando, ¿no? No hay una vejez, hay muchas vejeces. Y él dice, vamos a llegar todos a viejos a no ser que ocurran tragedias, a no ser que nos muramos en el camino, así de concreto. Vamos a llegar todos a viejos. Y el problema pareciera no llegar a viejos. Pareciera que a pesar de que esto es un logro social, seguimos hablando del problema. Y este es un problema que hemos creado. Hemos logrado vivir más tiempo. Ahora el problema es que el problema lo tienen los viejos. El problema lo tiene una sociedad súper edadista, y que te condiciona una serie de pocas oportunidades en la vejez. Y es por eso que las personas mayores en estos encuentros han manifestado dos temas. Uno, lo que tú decías, que se aseguren ciertos elementos que impidan perder derechos por edad. Es decir, que a medida que envejecemos, no perdamos derechos. Y dos, hay otro elemento que es muy importante que tiene que ver con lo que hacen las constituciones, que es distribuir poder, que es entregar poder a las personas mayores, como grupo. Y lo vimos mucho en la pandemia. Habría sido muy distinto. La verdad es que los poderes del Estado suelen tener muy poca relación participativa con la ciudadanía. Pero de los tres poderes, el peor es el Ejecutivo. Sería tan importante que al momento de consignar esos derechos también se les entregara poder a los mayores en términos de que fueran consultados sobre las políticas que les atañen, porque si tú, las medidas de restricción que se tomaron en la pandemia, más allá de profundizar si fueron las adecuadas o no fueron las adecuadas, habrían sido muy distintas en términos de su impacto si hubieran sido consultadas. Entonces, por eso te planteo yo no solo lo que estás planteando sobre un sistema de preocupaciones, sino que también un sistema de preocupaciones que obligue a la institucionalidad a generar mecanismos que se hagan cargo efectivo de esas preocupaciones bajo enfoque de derecho. Bueno, algo de eso te decía al comienzo cuando te hablaba de la experiencia que yo tengo con estos grupos en La Reina. Es justamente porque lo que hay ahí es un grupo de personas que tienen mucha lucidez al respecto. No solo tienen tienen una larga experiencia en multitud de temas, sino que están viendo con mucha lucidez, atención y vitalidad todavía las condiciones, los problemas y las dificultades que comienzan a aparecer y que nadie las entiende ni conoce como ellos, por supuesto. Y que además no solo no la conocen como, y esto es lo que yo creo que es interesante de empezar a respetar y valorar, no es solo como la conocen de una manera pasiva, sino que se organizan activamente para resolverlo. Por lo tanto, hay una reflexión conjunta, profunda y un conocimiento muy articulado. Entonces, no pensar y verlo simplemente como si fueran unas pobres víctimas de caídas a las que tiene que ir a recoger, digamos, una política asistencial, dista, pero enormidades de lo que uno puede ver en estos grupos humanos. Además, fíjate, hay algo que en esto yo creo que algo que nosotros como sociedad nos tendríamos que procurar. Es un tiempo, como estamos viviendo más, si conseguimos además tener buenas atenciones de salud, que no es lo mismo, y mejorarla, que no es lo mismo que llegar solamente con paliativos para la enfermedad, sino que un buen sistema de salud acompaña para evitar la llegada de esa enfermedad tan luego. El tiempo de la pensión, el tiempo de cuando ya se termina la etapa laboral intensa, debiera estar llamada a ser un tiempo de reposo y disfrute, digamos. O sea, si no conseguimos que se avance hacia eso y se convierte simplemente en un periodo de padecimiento, vamos a convenir que el sentido de la vida se vuelve espantoso. O sea,
vivir, habitar, trabajar y esforzarse para terminar angustiado, adolorido, pobre y abandonado, dista harto de lo que podríamos pensar que queremos desde la etapa de la juventud o desde la niñez misma. No hay por qué esperar la vejez, es darle un sentido a todo el trayecto. O sea, preocuparnos de ese momento es preocuparnos de nosotros mismos, es darle una razón de ser a quien lo piensa sin estar necesariamente ahí. Algo de eso debiéramos conseguir articular, digamos, si somos capaces en el sistema constitucional. Claro, además, muy interesante, porque cuando Patricio habla de un sistema de salud que cuida para vivir, no para evitar morir. O sea, el sentido de la salud es para querer vivir, el sentido de una pensión es para poder estar dentro. Y yo sumaría algo más, la necesidad de definir efectivamente los roles que convocan a los mayores, porque se habla, por ejemplo, de fomentar la participación, pero es un discurso bien muerto, porque es una participación que no dicen qué, ni cómo. Y una sociedad que quiere seguir avanzando no va a poder hacerlo con un 20 o un 25% de su población excluida. Patricio, ¿tú te ves viejo? Si me veo viejo en estos precisos momentos. No, si te ves viejo futuro. No, o si me imagino viejo, digamos. no, te ves, te proyectas, ¿cómo va a ser tu vejez? Te miras así, cierras los ojos y dices, ¿cómo va a ser Patricio Fernández a los 70 años? Mira, yo fui un joven abuelado, o sea, crecí mucho con mis abuelos, de manera que te diría que fui viejo desde chico en algunos aspectos. Por lo tanto, de alguna manera no solo me la imagino, sino que siento haberla habitado, o sea, un tranco, un tipo de conversación. Otra cosa es si soy capaz de imaginarme cómo voy a llegar yo, o con qué contexto me va a tocar a mí habitar esa etapa de mi vida. Y si te soy franco, como he pensado el tema de la vejez, y como estamos en la sociedad en que estamos, creo que lo que más miedo le tengo en la vejez es la pobreza. Porque creo que yo no quiero estar desvalido, no quiero ser alguien que tiene que mendigar. Y mientras no tengamos un Estado social protector, mientras no construyamos, digamos, una cultura solidaria en ese sentido que no abandona, lo que más pienso cuando pienso en mí mismo, y esta frase se la he dicho más de alguna vez a alguien, es: de joven no se necesita un peso, pero de viejo sí. De joven se puede dormir en las veredas, yo lo hice largamente, viajé durmiendo en las puertas de las iglesias y en los parques, y no pasa nada. Y se puede comer lo primero que se pilla, y no pasa nada. Pero no de viejo. Y eso no deja de preocuparme. Qué potente. Bueno, por eso te lo preguntaba. La pregunta que venía inmediata era ¿a qué viene el miedo? Pero mira, se te apareció sola en el discurso y de alguna manera respondió lo que te planteaste al principio. ¿Cómo podemos definir una vejez digna? Pues quizás eso, que con los derechos que hemos logrado a lo largo de los años y la autonomía, la capacidad de ejercer esa autonomía no necesita estar mediada por la caridad. Mira qué potente. Oye, Pato, una de las cosas que apareció con fuerza es la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores. Una convención que fue acogida en el seno latinoamericano, con mucho resquemor desde Europa y otras latitudes, que claro, no querían comprometerse en nuevos derechos sin asegurar garantía. Pero América Latina fue más allá y hizo un trabajo muy acucioso que define un marco más específico. Las personas mayores que han acompañado este proceso, los dirigentes en especial, dicen y manifiestan la importancia de que esa convención, con la especificidad que fue tratada, esté en la Constitución. Pero también entienden que la Constitución sería un documento sin término si agregamos todas las convenciones de los grupos específicos. ¿Cómo están viendo ustedes que pueda iluminar el instrumento internacional nuestra Constitución en términos de lo específico? Mira, yo participo de la Comisión de Derechos Fundamentales. En otro tiempo se hubiera llamado Derechos Humanos.
Es interesante porque pasa a llamarse derechos fundamentales, pero no lo vamos a desarrollar aquí. Y una de las cosas, uno de los puntos que yo te diría que ha sido más interesante constatar, vamos a ver, todo lo que hablamos, Paula, tiene que entenderse, yo lo digo en medio de un proceso de decisiones y definiciones no tomadas, ¿eh? O sea, por una parte, cuando hablo de esto, te hablo de lo que yo percibo y veo como temas que entran y que habitan, por otra parte, como lo que creo yo, pero todavía, pero esto que puede ser importante que lo entiendan quienes nos escuchan, estamos en un tiempo de formulación de normas. Los distintos grupos y distintas personas y distintos colectivos y a veces cruzados proponen y plantean distintas normas respecto de un mismo asunto. Después vendrá el momento en que estas normas llegan al Pleno, y en el Pleno son aprobadas en general o rechazadas en general, y después reciben indicaciones. Es decir, esto es importante porque no trabaja toda la convención haciendo una norma, como que tú me preguntes, ¿y en qué van con la norma para la vejez? No habría cómo contestarlo así. No habría cómo contestarlo así. Lo que te puedo contestar es que hay distintos grupos preocupados que trabajan el asunto y lo plantean. Dicho eso, uno de los puntos que uno va a pelear en la Comisión de Derechos Fundamentales, porque recibimos audiencias, lo hemos estudiado, en fin, es justamente la constitucionalización de, de muchos tratados internacionales. ¿Y por qué? Bueno, uno, porque ha sido ya pensado, reflexionado desde muchas aristas, y hay un trabajo largo, y generalmente cuando uno cree que va a descubrir lo que nadie ha descubierto, no hace sino manifestar su ignorancia, digamos. Y por lo tanto atender a eso va a ser importante. Pero además, porque desde el momento que tú constitucionalizas eso, te abre y incorpora las transformaciones que durante el tiempo vaya teniendo el tema. Hoy día los derechos de la vejez, o lo que pensemos como derechos de la vejez, no tiene nada que ver con lo que hubiéramos pensado hace 100 años. Justamente porque se vive más tiempo, porque son otras las aspiraciones a las que se puede tener, porque todavía no abandonan una vida en la que estamos participando todos y a la que hay que darle acceso y participación y disfrute. En fin, son muchas las cosas. Hoy día, quizás a diferencia de mucho, como gran diferencia con antes, la gente de la tercera edad se puede volver a casar, pueden volver a ser parejas, se pueden volver a construir vidas. Nada de esto eran cosas muy imaginables, digamos, en otros tiempos donde quizás era como entrar en un saco de olvido y de agua de espera del final del camino nomás. Y aquí todavía hay tantos caminos por recorrer en ese periodo. Entonces, bueno, esto para decir que la legislación internacional, los tratados internacionales al respecto permiten mantener abierta el camino de actualización de estos derechos. Y yo creo que eso es un sentido muy importante que tiene, y por eso va a ser un paso que a mí me parece por lo menos muy importante. Eso es un poquitito lo que se busca. Es muy bueno aclarar eso, estamos en el medio del proceso. Los mayores han planteado algunas inquietudes. Una, de repente separar tercera y cuarta edad, haciendo mención a que no es lo mismo tener 60, 70 años que 80 y más. Estoy completamente de acuerdo. Creo que la mitad de lo que ha hablado más o menos también juega con esa idea. Lógica. Sí. Dos, la necesidad de recoger los dos ámbitos, la protección, pero también el fomento, el poder como grupo. Claro, los derechos, la participación de los derechos, digamos, o sea, poder ejercerlos. Y bueno, y quizás el último mensaje, que nos pongamos todos en la situación de que somos o seremos en el corto tiempo personas mayores. Y no solo por nosotros, que sin lugar a duda vamos a querer tener un protagonismo en el espacio social que nos toque desenvolvernos, sino que por el resto. El resto de la sociedad requiere a los mayores. Los grupos no pueden ser guetos dentro de sí mismos, y desde ahí encontrarnos con este constitucionalista, con su claridad, con sus conocimientos. Yo debo reconocer que soy fan de él de siempre, pero un
Un gusto el trabajo que están realizando, un placer. Bueno, y la cooperación de FlaxoLab e Incidencias Mayores, Patricio, en todo lo que podamos. Muchísimas gracias, Paula, por esta conversación y me interesa mucho recibir lo que estén ustedes pensando al respecto y si tienen propuestas de norma, también, con más razón. Así que un gran gusto y seguiremos. Se agradece. Seguiremos y mucha fuerza. Chao, gracias. Chao.